Fue el 4 de julio de 1943 cuando los primeros prisioneros alemanes cruzaron hacia el campo Concordia, en Kansas. No habían comido más que sopa de col aguada durante 6 días. Las puertas del comedor se abrieron a las 17:00 horas. El sargento Wilhelm Müller, de la 21ª División Panzer, capturado en el paso de Kasserine, se detuvo a 3 metros de la línea de servicio. Su testimonio posterior a la guerra ante entrevistadores británicos registró el momento. Pensé que las mesas estaban decoradas como en una fotografía de propaganda. Cada bandeja contenía 340 gramos de asado, 115 gramos de puré de papas, 60 gramos de judías verdes, 2 panecillos, mantequilla real, en un pequeño vaso de papel y una rebanada de pastel de manzana. Según los registros logísticos de la Wehrmacht de enero de 1943, la ración de Müller en África del Norte consistía en 300 gramos de pan, 120 gramos de sustituto de carne y 15 gramos de grasa. Por semana, la ingesta calórica diaria estadounidense, antes de su captura, promediaba 3.200 calorías. Las tropas alemanas en Túnez recibían 1.250 en las mejores semanas. Comieron en silencio. Cada bocado, Müller dobló su servilleta sobre 2 pedazos de pan restantes y los guardó en su camisa. A su alrededor, 240 hombres hicieron lo mismo. Los bolsillos abultados con panecillos, corazones de manzana, vasos de mantequilla medio llenos. El personal de cocina observaba por la ventana de servicio. Un soldado preguntó si debía limpiar las mesas. El oficial de cocina, teniente Howard Chen, respondió, «No, que aprendan». El recuento matutino reveló la comida acaparada. Pan endurecido bajo las literas, mantequilla derretida en los bolsillos del uniforme. El Oberleutnant Ernst Becker, navegante de la Luftwaffe derribado sobre Sicilia, había envuelto 4 panecillos en su funda de almohada. Su informe de inspección de barracón del 6 de julio registró el hallazgo junto con la anotación del intérprete. El prisionero afirma que los guarda para cuando se acaben las raciones. La Convención de Ginebra exigía que las naciones captoras alimentaran a los prisioneros de guerra con las mismas raciones que a sus propias tropas de guarnición. El reglamento del ejército de EU 631, emitido en febrero de 1943, especificaba estándares mínimos: carne al menos una vez al día, vegetales frescos y un mínimo de 3.000 calorías. El contrato del campo Concordia con Ellsworth Milling Company proveía 27 kilos de harina por cada 100 prisioneros al día. El sexto ejército alemán en Stalingrado, antes del cerco, recibía 13,5 kilos por 100 hombres en su punto máximo de suministro. El desayuno del 5 de julio consistió en huevos revueltos, tocino, tostadas, café y jugo de naranja. El diario de Müller, preservado en los archivos del campo, registró su confusión en inglés rudimentario aprendido de los guardias. «Huevos otra vez. Dieron ayer también». Su error. Los guardias dijeron, «No error. Cada día huevos». Comió 6 tostadas, bebió 3 tazas de café y vomitó 1 hora después detrás de la letrina. El registro médico del campo muestra 43 incidentes similares esa primera semana. Sistemas digestivos colapsados por la grasa y proteína tras meses de privación. El acaparamiento se intensificó. Las inspecciones del 8 de julio revelaron una red sistemática de contrabando. Los prisioneros transferían comida durante las labores diarias y la enterraban en escondites cerca del área de vehículos. Un escondite descubierto por un guardia al notar tierra removida contenía 87 panecillos, 23 filetes parcialmente comidos, envueltos en periódico, y 14 manzanas en descomposición. El comandante del campo,
Coronel Paul Neufeld convocó al Comité de Enlace de Prisioneros. Sus notas sobreviven. Se informó a los prisioneros, mediante intérprete, que el suministro de comida era permanente. Silencio. El portavoz preguntó cuánto tiempo significaba permanente. Se le respondió indefinido. Preguntó qué significaba indefinido. Fin de la reunión. La confianza no vino de las palabras, sino de la repetición. Semana 2, las mismas porciones. Semana 3, iguales. Las entradas del diario de Müller cambiaron de tono. 14 de julio, carne otra vez. No se acaba. 18 de julio, huevos cada mañana. Tal vez Kansas es solo lugar rico. 22 de julio, mantequilla en cada comida. ¿De dónde sacan tanta? La respuesta estaba a 200 kilómetros al noroeste. Producción de trigo de Kansas en 1943. 241 millones de bushels, récord estatal. Ganado vacuno, 3,8 millones de cabezas. Cifras máximas impulsadas por subsidios gubernamentales. Ellsworth Milling operaba 3 turnos diarios. El gasto mensual del campo, registrado en los archivos del condado de Concordia, $14,200 para 2,400 prisioneros. Suma suficiente para alimentar un regimiento alemán de 2,500 hombres durante 3 meses, según la planificación logística del mismo periodo. El comportamiento cambió gradualmente, luego de golpe. En agosto, las inspecciones reportaron disminución en el acaparamiento. Diario de Müller, 9 de agosto. Hoy dejo pan en el plato. Mañana aún viene. Comida aún está. El cambio psicológico se dio en etapas visibles. Primero dejaron de tomar pan extra, luego dejaron de esconder mantequilla y para septiembre comenzaron a rechazar segundos platos. La abundancia eliminó el miedo y, sin miedo, el apetito halló sus límites naturales. Pero no todos. Hans Lehmann, de la 334A División de Infantería, capturado en Italia, nunca dejó de acaparar. Su evaluación psicológica de octubre de 1943 señalaba indicadores persistentes de trauma del sitio de Leningrado. Había sobrevivido al invierno del Frente Norte en 1941-42, cuando las raciones alemanas bajaron a 200 gramos de pan al día y los hombres comían cuero. En cada inspección se encontraba comida podrida bajo su colchón, pese a las advertencias. Cumplió 3 días de detención por violaciones sanitarias. Nota del psiquiatra del campo: el sujeto no puede aceptar el concepto de suministro permanente. Se recomienda observación, sin castigo. Conducta de supervivencia demasiado arraigada. La inspección de la Cruz Roja en noviembre de 1943 registró una queja inusual. Las porciones eran demasiado grandes. Los hombres ganaban peso, un promedio de 8 kilos en 4 meses. Algunos pidieron raciones más pequeñas para no engordar. El inspector, Dr. Friedrich Baumann, de la delegación suiza, anotó la ironía. Los prisioneros expresan preocupación por ser sobrealimentados. Este observador nunca ha encontrado tal queja en 40 inspecciones de campos en 3 continentes. El suministro alimenticio del campo nunca falló. Los registros de diciembre muestran los mismos volúmenes. Enero de 1944 igual. Para la primavera, el acaparamiento había cesado casi por completo. Entrada final de Müller sobre el tema, abril de 1945. Comemos normal ahora, como si siempre estuviera, porque lo está. La realización se propagó a otros campos con distinta velocidad. El campo Alba, en Oklahoma, recibió 3,000 veteranos del Afrika Korps en octubre de 1943. Su evaluación inicial reveló deterioro físico mayor que el de los prisioneros de Concordia. Peso promedio, 58 kilos, cuando antes de la captura pesaban 72.
El capitán médico Robert Chen documentó 17 casos de malestar gástrico agudo. Los prisioneros comían con tal velocidad que temían el retiro inmediato de la comida. Uno comió hasta desmayarse y requirió hospitalización. La diferencia era la secuencia. Los prisioneros de Concordia habían llegado directamente desde el norte de África, mientras que los de Alba habían pasado por custodia británica, 4 meses en jaulas de Túnez, donde las raciones reflejaban la escasez de la economía británica. Su última comida antes del traslado: sopa ligera, 200 gramos de pan y té. Las normas de la Convención de Ginebra existían en el papel. Su cumplimiento dependía de la cadena de suministros del captor. El Obergefreiter Klaus Fiber, de la 5ª División Panzer, mantenía lo que llamaba su Manganlistister, lista de cantidades, escrita en un cartón escondido en su bota. Entradas del campo Alba, octubre a diciembre de 1943, registraban su reajuste. 18 de octubre, carne 340 gama, pesada en balanza médica. Guardia permitió, número imposible. 25 de octubre, conté 8 huevos esta semana, 8. 31 de octubre, soldado americano en guardia comiendo sándwich. Tiro la mitad. Lo vi hacerlo. 7 de noviembre, nos alimentan igual que a sus soldados. Confirmado comparando bandejas a través de la cerca del comedor de guardias. Mismas porciones. 15 de noviembre, ración de mantequilla más grande que la semanal de un oficial alemán. Diaria. 22 de noviembre, 3 hombres en mi barracón ahora rechazan desayuno. 2 llenos del día anterior. El punto de quiebre psicológico llegó por observación indirecta. Los prisioneros vieron a los cocineros estadounidenses en el campo Chaffee, Arkansas, tirar comida no consumida en barriles de basura, libras cada día. Martin Schulz, capturado en Anzio, reportó esto a su grupo como evidencia de una escasez inminente. Ocultan la verdadera situación de suministros, deshaciéndose de las pruebas, escribió. Pero los desperdicios continuaron semana tras semana. En diciembre, Schulz cambió su interpretación. Desechan porque tienen demasiado. Esto no es ocultar escasez. Esto es normal para ellos. El grado de desperdicio sorprendió a los oficiales de logística alemanes entre los prisioneros. El mayor Friedrich Wolf, del cuerpo de intendencia, calculó el desperdicio de alimentos en Camp Chaffee entre un 18% y un 22% del total, basándose en la observación de los barriles. Su informe clandestino, enviado a la inteligencia alemana mediante cartas codificadas de la Cruz Roja, llegó a Berlín en enero de 1944. Extractos decodificados, capturados por inteligencia aliada y ahora en archivos nacionales, decían: la capacidad de suministro estadounidense excede las necesidades del frente con margen cómodo. El desperdicio indica superproducción, no gestión de escasez. Las implicaciones para la sostenibilidad de la guerra requieren revisión. El contraste se volvió material de enseñanza. En el campo McCain, Mississippi, el Hauptmann Otto Brenner, exinstructor de la Escuela de Logística de la Wehrmacht en Múnich, organizó conferencias no autorizadas para los prisioneros. Sus notas fueron confiscadas durante un registro en los barracones, pero se conservaron en los archivos del campo. El sistema estadounidense funcionaba bajo el principio de la abundancia. El sistema alemán bajo la gestión de la escasez. La abundancia permite el desperdicio, ineficiente pero psicológicamente estable. La escasez exige eficiencia, óptima pero genera acaparamiento y desconfianza. Los estadounidenses ganan la guerra logística antes del primer disparo. Alimentan a los prisioneros mejor de lo que nosotros alimentamos a nuestras tropas de primera línea. Pero la abundancia tenía costos que los prisioneros, al principio, no podían ver.
Campo Hearn, Texas, julio de 1944. Las raciones de mantequilla se duplicaron debido al excedente local de lácteos. El personal de cocina sirvió 4 porciones por comida en lugar de 2. Los prisioneros interpretaron esto como el exceso final antes del colapso. El acaparamiento resurgió. Del diario de Paul Richter, ahora dan demasiada mantequilla. Señal clara de fallo del sistema. El deterioro o la descomposición obligan a distribuir antes de perderlo todo. ¿Terminará en una semana? No terminó. Agosto trajo el mismo exceso. Septiembre, octubre. La mantequilla seguía llegando, porque la producción lechera de Texas en 1944 superó la demanda en 23 millones de libras en todo el estado, y el gobierno compró el excedente a precios garantizados. No fue un fallo logístico, sino económico. Entrada de noviembre de Richter. La mantequilla continúa. Mi teoría de escasez, equivocada. Los americanos simplemente tienen tanto. No comprendo la escala. La escala se reveló de otras formas. Campo Indianola, Nebraska, enero de 1945. Los prisioneros procesaban el correo recibido de sus hogares. Cartas de Essen, Hamburgo, Berlín describían raciones de 1.200 calorías diarias, carne una vez por semana, si la había, y pan mezclado con aserrín. Esos hombres comían 3.400 calorías diarias, con asados los domingos. El teniente Hans Krüger escribió a su esposa, carta interceptada por sensores del campo. No digas a los niños lo que comemos aquí. No te creerán, y solo les dará más hambre. La culpa creció. En Campo Opelika, Alabama, los prisioneros se negaron a comer durante 2 días en marzo de 1945, penitencia autoimpuesta tras leer cartas que describían el hambre en Alemania bajo los bombardeos. El comandante del campo amenazó con reportar la huelga como violación de la Convención de Ginebra. El portavoz mayor Wilhelm Langanger explicó mediante intérprete: comemos mejor como prisioneros que nuestras familias en casa. Esto no es aceptable para el honor alemán. La respuesta del comandante, registrada en el diario del campo: su hambre no alimenta a los civiles alemanes. Las raciones continuarán según reglamento. La negativa resultará en sanciones disciplinarias y atención médica si la salud se deteriora. La huelga terminó tras 40 horas. La comida siguió llegando. Al final de la guerra, la comprensión fue total y amarga. Esos hombres engordaron mientras su nación moría de hambre. Campo Rustin, Luisiana, mayo de 1945. La noticia de la rendición alemana llegó durante la cena. Silencio. Luego alguien rió. «Perdimos», dijo en alemán, traducido luego por los guardias. «Y comemos como reyes». 17 meses de raciones estadounidenses habían añadido un promedio de 14 kilos por prisionero. Su ropa, guardada desde la captura, ya no les quedaba. La ironía quedó inscrita en sus cuerpos, evidencia física del desequilibrio que decidió la guerra. Los campos de repatriación en Europa forzaron el ajuste final. Primavera de 1946. Los prisioneros bajo custodia estadounidense fueron transferidos a administración británica y francesa. La comida cambió de inmediato. Campo de 1827, cerca de Cherburgo, Francia. Administración británica, raciones francesas. El registro de Biber en cartón volvió. 3 de mayo. Pan 400 gramos. Sopa aguada sin carne. 4 de mayo, igual. 5 de mayo, igual. El tiempo americano ha terminado. Los exámenes médicos en los centros de repatriación documentaron el deterioro. Informes del Cuerpo Médico del Ejército de EEE-U en Le Havre, Marsella y Amberes mostraban una pérdida promedio de 1,2 kilogramos por semana entre los prisioneros transferidos. El doctor Heinrich Vogel, médico alemán bajo supervisión aliada, observó:
Los metabolismos adaptados a raciones americanas no pueden ajustarse a la escasez europea en un periodo saludable. Procesamos hombres cuyos cuerpos recuerdan la abundancia, pero deben reaprender la privación. Llevaban esa memoria como metralla. Müller regresó a Düsseldorf en agosto de 1946. Pesaba 68 kg, más que sus 61 al ser capturado, menos que los 74 al salir de Concordia. Su primera comida en casa, sopa de patatas, sin carne, pan con mermelada de nabo. Su madre se disculpó por la pobreza. Comió en silencio y dijo la única frase en inglés que pronunció ante ella: «Es suficiente». Entrada de diario esa noche, la última en la sección americana. Ella no sabe lo que suficiente significa ahora. Yo tampoco. La disonancia cognitiva se volvió experiencia compartida entre veteranos. Las reuniones de exprisioneros, registradas en los archivos de la Asociación de Veteranos Alemanes en los años 50, volvían siempre al mismo tema: la comida americana. No las batallas, no la captura, no la derrota, las porciones. Hans Lehmann, el acaparador crónico de Concordia, nunca recuperó hábitos alimenticios normales. Su evaluación psiquiátrica de 1951 en un hospital de Colonia indicaba: el paciente muestra ansiedad persistente por la seguridad alimentaria, a pesar de suministro adecuado. Refiere pensamientos intrusivos sobre las comidas en el campo americano. Repite constantemente: nos alimentaron mejor de lo que nos alimentábamos nosotros mismos. Esa frase contenía el veredicto de la guerra en 9 palabras. La agricultura alemana, subordinada a la producción militar, colapsó bajo los bombardeos aliados y el avance soviético. Las raciones civiles en la Alemania de 1946 eran de 1.350 calorías diarias en la zona británica, 1.080 en la francesa y 1.150 en la americana, elevadas a 2.300 a inicios de 1947 gracias a las exportaciones agrícolas estadounidenses. Los prisioneros habían visto el futuro durante su cautiverio. La capacidad productiva estadounidense no exigía elegir entre cañones o mantequilla. Ambas llegaban en exceso. Las implicaciones políticas maduraron lentamente. Los antiguos prisioneros se convirtieron en testigos de la abundancia americana en un país hambriento. Sus testimonios, inicialmente rechazados como propaganda de rendición, ganaron credibilidad al confirmarse los datos económicos. Los archivos del Ministerio de Economía de Alemania Occidental, 1948, incluyen informes basados en relatos de prisioneros sobre los estándares de suministro estadounidenses, al principio considerados exagerados. El cruce con datos del Departamento de Agricultura de EU, 1943-45, confirmó su exactitud. La producción agrícola estadounidense superaba en 340% la producción combinada del eje en categorías clave. El enemigo alimentó a nuestros soldados mejor que nosotros mismos. Los campos se volvieron leyenda y advertencia. En los años 50, las raciones de Concordia entraron en el vocabulario militar alemán como sinónimo del desequilibrio material que decidió la guerra antes de que la táctica importara. Los manuales logísticos de la Bundeswehr de 1956 mencionan los estándares P de alimentación como referencia para una proyección de fuerza sostenible. Lección de 1943, la superioridad logística permite la paciencia estratégica. El enemigo que alimenta prisioneros con 3.200 calorías posee reservas más allá de nuestro alcance ofensivo. Pero los recuerdos individuales fueron más profundos que la doctrina. Weber conservó su cartón Mangan-Listister hasta su muerte en 1973. Su hijo lo halló entre sus pertenencias.
líneas descoloridas comparando porciones americanas con las de la Wehrmacht. En los márgenes, cálculos. Si hubiéramos alimentado a las tropas así. La guerra termina en 1942, victoria o colapso, pero más rápido. Matemáticas de una historia alternativa escritas por un hombre que una vez pesó huevos en una balanza médica porque el número parecía imposible. Los últimos sobrevivientes llevaron ese conocimiento a la vejez. Müller dio su última entrevista en 1998, a los 76 años, para una sociedad histórica en Düsseldorf. El entrevistador le preguntó sobre su experiencia en combate. Él respondió: ¿quieres saber sobre la guerra? Te lo diré. El 4 de julio de 1943 entré a un comedor americano y pensé que las mesas estaban decoradas. No había visto tanta comida en un solo plato en 2 años. Me dieron eso cada día durante 700 días. Perdimos porque ellos podían hacer eso. Alimentar prisioneros como oficiales mientras luchaban en 4 continentes. Todo lo demás es comentario. Murió 4 meses después. El diario pasó al Archivo Federal de Friburgo, bajo el registro Gefangenschaft Alltag, cautiverio cotidiano. El campo de Concordia cerró en 1946, convertido en almacén de maquinaria agrícola. El comedor permaneció en pie hasta 1963, demolido para ampliar silos de trigo. La Sociedad Histórica del Condado conservó un solo artefacto, una bandeja metálica del ejército estadounidense, con compartimientos para carne, vegetales, almidón y postre. La placa dice: Campo Concordia 1943-1946. Vinieron como enemigos. Se fueron comprendiendo la distancia entre nosotros. Esa distancia se medía en gramos de mantequilla y onzas de carne, en calorías que los prisioneros no podían comprender y desperdicio que no podían justificar, en una abundancia que reescribió su entendimiento de lo que significaba la guerra. La lucha mató millones. La alimentación reveló quién podía sostener la lucha indefinidamente. Los prisioneros lo aprendieron cada día a las 17:00 horas, una bandeja a la vez, hasta que la lección se volvió memoria corporal, la sensación de suficiente, luego de más que suficiente, luego de tanto que suficiente, perdió su significado. Llevaron esa sensación a un continente que había olvidado cómo se sentía. Algunos nunca perdonaron saberlo. La mayoría nunca olvidó su sabor.